por acompañarnos. Están ustedes entrando al espacio del Colegio de Terapeutas Familiares y de Pareja para presenciar una charla muy agradable que versa sobre el tema de prácticas de crianza y salud mental. Vamos a esperar un poquito a que lleguen más personas a este espacio de aprendizaje. En un momento comenzamos. Bueno, iniciamos puntuales. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos a este espacio de diálogo, de experiencias y de aprendizaje. El Colegio de Terapeutas Familiares y de Pareja agradece su presencia en este evento. El día de hoy conversaremos sobre un tema de interés actual llamado Prácticas de Crianza y Salud Mental. Mi nombre es María Norelo Mercado Chacón, soy terapeuta familiar y de pareja y tendré la oportunidad de conducir este evento. Tenemos el honor de que nos acompañe un distinguido profesional a quien agradecemos su presencia y su participación, el doctor Rubén Parra Cardona. Muchas gracias por estar aquí, Rubén. Es un placer, Norelo, gracias. El doctor Parra Cardona es profesor asociado en la Escuela de Trabajo Social Steve Hicks en la Universidad de Texas en Austin, en donde actúa como coordinador de iniciativas para Latinoamérica. Es director de investigación del Instituto Latino de Investigación para la Universidad de Texas en Austin. Su línea primaria de investigación e intervención clínica es la adaptación cultural de intervenciones basadas en la evidencia, enfocadas en prácticas de crianza y prevención del maltrato infantil. Su trabajo ha sido financiado por el Instituto Nacional de Salud Elemental en Estados Unidos para estudiar procesos de adaptación cultural para intervenciones enfocadas en inmigrantes de bajos ingresos en Estados Unidos. Actualmente está terminando un estudio financiado por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas para trabajar con esta misma población. En México, nuestro país, ha realizado trabajos de adaptación cultural y entrenamiento en prácticas de crianza en la Ciudad de México y en los estados de Chihuahua y Nuevo León. El doctor Parra Cardona también se dedica a evaluar la relevancia cultural de programas enfocados en la violencia de género. Finalmente, fungió como vicepresidente del Instituto Family Process, que es la institución a cargo de publicar la revista científica con el mismo nombre, cuyo foco principal es la promoción científica y de la terapia familiar y de pareja, así como intervenciones enfocadas a promover el bienestar familiar. Agradecemos nuevamente tu presencia en este evento y vamos a dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en estos momentos, entre los que tenemos profesionales de la salud, maestros, padres de familia y alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua. Los invitamos a que envíen sus preguntas y cosas que sean de su interés. Este espacio es para darles respuesta a temas que son del interés de todas las familias y es un espacio en donde podemos platicar sobre la experiencia, vamos a hablar sobre la experiencia del doctor Parra y desde donde él podrá responder las preguntas de ustedes. Así es de que queremos que esto sea como muy interactivo y que nos manden sus respuestas para darle
flujo a esta interesante conversación porque tenemos que aprovechar que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que comenzamos con una pregunta obligada, ¿no? ¿Qué son las prácticas de crianza? Claro que sí. Norelo, pues antes que nada, mi agradecimiento por esta invitación del colegio, mi agradecimiento a toda la gente que está conectada con nosotros viernes en la tarde, y ya todos cansados, cansadas, y bueno, se está dando un gran saludo a todos mis colegas, a mis colegas del colegio de IREFAM, tantas memorias, a toda la gente que he convivido en prácticas de crianza. Mi hermana anda por ahí, nos anda viendo también, entonces un saludo. Entonces, están las distancias, pero bueno, nos conectamos de manera cercana, así que mil gracias, todo mi agradecimiento. Prácticas de crianza. Las prácticas de crianza, yo diría, es una combinación de una vivencia humana muy profunda, que viene del corazón, pero también es una ciencia la práctica de crianza, y yo creo que eso es algo muy importante. Muchas veces hemos recibido legados que lo más importante es querer a tus hijos y entregarles todo, y pues sí es cierto, pero también tenemos muchos años ya de conocimiento científico que nos dicen cuáles son las prácticas de crianza apropiadas y cuáles son las prácticas de crianza que no son apropiadas. En esencia, ¿qué es una práctica de crianza? Es de qué manera voy a interactuar con mi hijo, con mi hija en el diario para asegurarme que tenga un desarrollo lo más pleno posible. No se va a poder crear una coraza que le impida a nuestros hijos, a nuestras hijas entrar en conexión con el contexto, los retos del contexto. Pero lo que sí sabemos es las prácticas de crianza actúan como un escudo protector muy importante. Entonces, ese diario convivir, las múltiples maneras en que tenemos de ese diario convivir en varias dimensiones que vamos a ir hablando a lo largo de la noche, es lo que es la práctica de crianza. Entonces, lo primero es algo que sale, que es natural, que es como cuando vas a una cita romántica y sale algo natural, es la interacción natural, pero también es algo que tiene una base de ciencia y sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y muchas veces en la conversación esa dimensión de cuál es la ciencia prácticas de crianza es la que falta. Y bueno, una pregunta, la segunda pregunta también obligada, ¿no? O sea, ¿cómo se asocian las prácticas de crianza con la salud mental? Uy, pues es profunda. Aquí ya entramos en el terreno de las teorías, ¿no? Entramos en el terreno de las teorías. Hay varias teorías que nos explican ese vínculo y varias versiones. Una de las más diseminadas y que para mí tiene una importancia muy fuerte es la denominada teoría del apego de John Bowlby, en donde básicamente él nos dice el ser humano necesita la relación de cercanía para poder convivir, para poder ser pleno. Por eso es que ahora en tiempos de COVID ha habido tanto reto de salud mental, porque precisamente esa tendencia a la conexión humana que es natural, que es innata en nosotros, pues se ha roto, ¿no? Hay barreras para ella. Entonces, la teoría del apego nos dice básicamente que el padre-madre necesita esa relación cercana con el infante para que todo ese potencial de desarrollo pueda llevarse a cabo. El potencial del ser humano no sucede en aislamiento, sino sucede en una relación íntima. Y la práctica de crianza, algo que tiene muy característico, es que a diferencia de una relación amorosa en donde se busca un balance entre lo que uno da y lo que uno recibe, aquí es más unidireccional. Entre papá y mamá tiene mayor edad, mayor recurso, mayor fuerza psicológica, mientras el niño se va desarrollando. Entonces tiende a ser más direccional desde la parte de papá y mamá, siendo más fuerte emocionalmente, psicológicamente, etc. A medida que los hijos crecen, van aumentando en su desarrollo, y ya en la adultez se empieza a ver un proceso inverso, ¿no? Ya cuando papá y mamá empieza el proceso de declive normal. Pero básicamente la teoría del apego es una de las teorías más importantes en la práctica de crianza, porque nos dice, en un mundo tan intimidante, en un mundo tan difícil, salimos a la calle y no precisamente la gente nos va a decir, ¿cómo amaneció el día de hoy? Lo aprecio mucho por ser mi querido ser humano de al lado, ¿no? ¿Verdad? Al contrario, nos tiran el carro, etcétera. Es un mundo intimidante, y cuando llegamos al seno del hogar, ahí es donde vemos ese vínculo amoroso
existe entre padres, madres, hijos e hijas. Tú comentabas desde un principio, nos dijiste que esto tiene que ver con nosotros como personas, ¿no? Tiene que ver con incluso cómo fuimos criados también, ¿no? Entonces, bien, yo al estar observando todo tu trabajo, decía yo, bueno, pues yo quiero preguntarle de dónde surgió su interés por este tema. O sea, ¿qué viste? O sea, ¿qué observaste en lo cotidiano que decidiste llevarlo a una mirada a través del método científico? Sí. ¿Qué te llevó a ver algo tan cotidiano y llevarlo a hacerlo científico? Yo creo que hablando como persona del terapeuta, es a dos niveles. El primer nivel es personal. Yo creo las carencias y heridas que tuve en mi hogar en cuestión de prácticas de crianza me llevó a conectarme con lo que no viví, pero también lo que tuve, ¿no? Y lo que recibí, la manera en que mi padre y mi madre me entregaron, me otorgaron. Un papá dentro de un ambiente histórico pues de mucho machismo, de mucha opresión hacia el hombre por los retos y narrativas que había. Vi cómo dentro de lo que él podía, me dio mucho dentro de lo que él había vivido y había recibido. Y lo mismo de mi madre en un ambiente muy machista, cómo ella lograba hacerse de recursos para darnos a mi hermana y a mí lo mejor que podía. Ella siempre decía, la prioridad son mis hijos. Cuando yo tomo el curso de prácticas de crianza, y nos enseñan límites y disciplina de manera no agresiva, o sea, haz de cuenta que yo estaba viendo a mi mamá, ¿no? Porque mi mamá nunca nos pegaba, nunca nada. Y yo decía, no, mi mamá tomó el curso primero que nadie, a mí no me cuentan. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque me conecté con esa crianza amorosa que muchas veces yo recibí de infante, con los momentos difíciles, con las carencias y también con las crianzas amorosas que recibí. Entonces, eso fue a nivel personal. A nivel profesional, algo que me marcó muchísimo es, yo hice mi internado en el sistema de justicia juvenil en Estados Unidos. Yo daba terapia a adolescentes. Y en Estados Unidos, como ustedes saben, el racismo está muy enraizado y tuve que testificar en corte alrededor de 15 veces. De esas 15 veces, solamente tuve un caso de un adolescente americano, de raza blanca, que pagó un abogado personal por una ofensa de droga y a él le dieron una sentencia muy mínima, le dijeron te vamos a poner en probación tu casa, se tenía que reportar a la corte, etc. Los otros 14 casos fueron latinos y adolescentes negros con ofensas similares y por esas ofensas los mandaban a la cárcel 1, 2 o 3 años. Entonces ves el racismo, la discriminación. Pero ahí lo que yo vi que un factor protector muy importante que le daría la oportunidad a estos adolescentes no entrar de lleno al sistema de justicia es las prácticas de crianza en el hogar. Porque cuando hacíamos terapia familiar con estos adolescentes, pues veíamos muchos problemas en las prácticas de crianza y obviamente el adolescente en un mecanismo de defensa iba a entrar en conductas de riesgo. Entonces, me lleva mucho a la práctica de crianza, mis experiencias de infancia, mis experiencias laborales, de realmente una buena práctica de crianza impacta la trayectoria de un individuo, la impacta de manera fundamental hacia dónde va ese individuo. Y al ser padre, pues es el mayor milagro que he recibido en mi vida. Muchos de los esfuerzos en mi diario vivir es cuando sé que ya quiero aventar la chancla o que ya estoy muy cansado de la chamba, pues pienso en mis hijas, ¿no? Y el ejemplo que quiero darles a ellas. Entonces, el ser padre ahora en el presente es lo que me motiva. Entonces, es una combinación de las vivencias personales y las vivencias profesionales que yo he visto y lo determinante que he visto que es empezar con una buena práctica de crianza a edad temprana o lo dañino que puede ser no empezar a una edad temprana. Entonces, esto que tú nos comentas de cómo mi propia historia, cómo mis experiencias en la vida y las de mis padres, ¿no? Porque la evolución que tenemos como papás no es lo mismo
criar a un niño de 5 años que criar a un adolescente que estar ya con un joven adulto, ¿no? Y luego con los adultos hijos. Todo esto que tú nos has hablado lo has investigado, sobre todo estos temas de el efecto que tienen las prácticas de crianza en los adolescentes, en la conducta de los adolescentes. ¿Qué resultados te han arrojado estas investigaciones sobre efectos traumáticos en los menores que puedan estar expuestos a violencia o a trastornos mentales? Ese es algo que es estudiado por ti y que nos gustaría mucho que nos compartieras de esto. Fíjate que es una gran pregunta, porque una de las cosas, cuando yo empecé a ver prácticas de crianza, empecé porque yo hacía muchos errores como terapeuta familiar en prácticas de crianza. O sea, en mi internado me decían, es que esto es el niño y no sé qué decirle. A ver, ¿cómo se siente? No, pues me siento muy enojado. Bueno, y después del enojo, ¿qué hay? Pues más enojo. Entonces, realmente yo no tenía herramientas haciendo el doctorado, y fue cuando mi asesor me dijo, no, ¿sabes qué? Nos está rebasando esto, estamos atrasados, somos buenos en manejo de trauma, pero no en manejo de prácticas de crianza. Y él me pone en contacto con un programa de entrenamiento que es el mejor de los mejores en Estados Unidos y en el mundo en prácticas de crianza. Es gente que lleva haciendo investigación en prácticas de crianza ya más de 60 años, ¿no? Y ahí ellos desarrollan una teoría en donde ven el concepto de lo que se llama la teoría de la coerción. En la teoría de la coerción es donde empieza todo, es como la semilla de los problemas de prácticas de crianza. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, le pedimos a Rubencito que levante los platos, Rubencito no quiere, yo le grito a Rubencito, Rubencito levanta los platos, no quiero, no quiero, no quiero, y empieza un proceso que llamamos de reciprocidad negativa. Es decir, yo le grito a mi hijo me grita, y termina ya sea de que yo le levanto la voz, le doy un manotazo, le doy una amenaza, o le dijo, ay, tú eres un lepe que no va a tener remedio, y lo dejo. Y de cualquier manera va a haber un aprendizaje, ¿no? O hay intimidación, hay daño psicológico por la agresión, o hay un aprendizaje de Rubencito que dice, pues le tiro a papá y desiste y se va. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que la investigación nos ha dicho, que si esos patrones de conducta que en la edad temprana empiezan con berrinches, ¿no? Con el niño chiquito empiezan con berrinches, etcétera, por conductas más sencillas, si pasan día con día, van a ser en un detrimento directo a la psique de los niños. Porque los niños, ¿qué necesitan? Los niños necesitan estabilidad, los niños necesitan que se les diga que las relaciones son estables y permanentes, que ellos son y ellas son valiosos, valiosas, que no importa lo que hagan, ellos son seres humanos que van a ser amados incondicionalmente. Se necesita también retar a los niños a que vayan teniendo sus propias habilidades de independencia, no hacer todo por ellos, que vayan siendo autosuficientes. Es decir, hay una multiplicidad de necesidades intelectuales y emocionales que los niños tienen que ir cubriendo. El problema cuando hay prácticas de crianza que son o negligentes o abusivas, esas necesidades se dejan de lado o se eliminan, y lo que el niño necesita para su desarrollo de salud mental y de salud emocional va en una dirección opuesta. Los niños se sienten inferiores, sienten que no son amados, sienten que no son queridos, y van a empezar a tener conductas contrarias a las que queremos. Es decir, mi papá nunca me dice que me quiere, pero me pone atención cuando me porto mal, pues bueno, con eso voy a tener la atención de mi papá, pero empieza ya un ciclo de reciprocidad negativa que es de mucho reto. Entonces, el niño que empieza con berrinches y que no se manejan de manera adecuada va a incrementar esas conductas cuando llegue a quinto grado, va a patear de repente a un compañerito, la gente en la escuela va a decir, Rubencito se porta mal, entonces el niño va a empezar a introyectar mensajes de que es malo, y va a actuar en consecuencia de esas narrativas de deficiencia, y ya cuando llegue a la adolescencia, entonces va a entrar en conductas más de riesgo, como pueden ser sexo prematuro, uso de drogas, etcétera. No va ya cuando llegue a adolescente, edad adulta, no va a tener tolerancia en un trabajo que le ponga límites, que le ponga restricciones, porque esa escuela de habilidades no las tuvo desde un principio. Entonces, lo que nosotros hemos visto es las prácticas de crianza eficaces
son un pronóstico extremadamente fuerte de estabilidad mental y emocional para el niño a largo plazo. Y hemos visto en plazo de hasta 20 años longitudinales la gran diferencia que puede tener una práctica de crianza. Entonces, es el mejor seguro de vida para nuestros hijos y nuestras hijas, unas prácticas de crianza eficaces. Por eso es tan importante que veamos este tema, ¿no? Y que los chicos, por ejemplo, tenemos ahorita entre los participantes chicos que están en la licenciatura de Educación Inicial y en la licenciatura de Educación Inclusiva, que es importante que conozcan esto y todas las personas, que conozcamos el efecto que puede tener yo desde ser incluso docente, de ser una persona que participa en la educación de un niño, que a futuro va a ser un ciudadano, ¿no? Y de alguna forma lo que se ve o lo que se vive en la casa, bueno, pues también se externaliza en la sociedad. Entonces, tú hablabas ahorita algo muy importante y me recordó un caso que en esta semana vi acerca de una maestra que me habla muy preocupada porque dice que hay un niño de segundo de primaria que, pues que lo castigaron porque el niño no estaba teniendo buena conducta en línea. Wow. Y entonces el castigo fue no permitirle que entrara en línea 2 días. Y aquí creo que en nuestra cultura el castigo es una herramienta que tenemos abajo de la manga y la usamos para cualquier cosa, casi para cualquier cosa. Y además es una herramienta que es aceptada, ¿sí? Y entonces a mí me gustaría que nos dijeras qué efectos puede tener estos castigos, incluso los golpes, ¿no? El chanclazo, como decías tú hace rato, el cinto, la pala. A mí recuerdo que en una ocasión me tocó ver cuando vivía en otro estado, a una mamá de una amiga que salía atrás de ella con la pala. ¿Sí? Entonces, pero era algo aceptado, o sea, no se veía como raro ni nada, o sea, era aceptado. Entonces, ¿qué efectos tienen estos castigos y estos golpes como una estrategia de crianza? Y te agradezco mucho la pregunta, Norelo, porque ahí es donde entra la ciencia, ¿no? Ahí es donde no nos podemos basar en opiniones, en yo creo, en mi abuelita dijo, en mi abuelito. Ahí entra la ciencia. Nuestros estudios longitudinales, y no nada más hablo de los míos, sino de nuestro grupo de investigación, tiene muy claramente documentado que hay 2 trayectorias. Cuando hay prácticas de crianza amorosas, hay prácticas de crianza que se enfocan en desarrollar las habilidades de los niños, que se utilizan prácticas de disciplina no punitivas, van directamente a incrementar el sentido de autoconcepto, autoestima, autosuficiencia y autorregulación. Son habilidades que los niños, porque se saben queridos, saben que si hacen un error van a tener la oportunidad de corregirlo, si hacen un error se les presenta como una oportunidad de aprendizaje, no como un castigo. No hay un ataque a su autoestima y a su autoconcepto. Cuando hay prácticas de crianza punitivas, de castigo excesivo, un impacto negativo en el autoconcepto, en la autoestima, en el bienestar emocional del niño, en su capacidad de sentido de que puede ser autosuficiente, en su visión del mundo. Va a ver el mundo como un mundo intimidante, en donde aquí nada más me ponen atención cuando yo le doy algo a la gente, pero nadie me quiere de una manera incondicional. De hecho, acabamos de terminar un entrenamiento muy grande de 3 días y es fascinante porque en base a la ciencia, nosotros presentamos límites como el penúltimo tema. Es el primer motivo de consulta de papás y mamás y incluso de los terapeutas. También los terapeutas entran en ese ciclo. Es decir, cuando estamos dando el entrenamiento, nos dicen los terapeutas, oiga, pero estamos ahorita que en positivo incondicional, que en buena comunicación, ¿cuándo vamos a la disciplina? Y nuestra respuesta es porque la ciencia nos ha dicho que los tenemos que desprogramar de enfocarse tanto en la disciplina, porque los fundamentos de la práctica está en la interacción amorosa con el niño, ¿no? El gran detrimento de como cultura enfocarnos tanto en el castigo es que todas las oportunidades de intimidad diaria que hay, por ejemplo, que
que mi niña, bien hecho, mi reina, lo hiciste muy bien, te lavaste los dientes, mira qué bien estás haciendo eso, se eliminan por completo. Se eliminan por completo y solamente como que hacemos una visión de túnel al problema de disciplina. Entonces, las prácticas de crianza, nuestro programa empieza desde cómo interactuar con los niños, a darles buenas direcciones, ¿sí? Porque si queremos que tengan una conducta, tenemos que asegurarnos que les damos de hacerlo de una manera que vayan a tener éxito. Si le pido a mi niño de 5 años que levante los zapatos, le tengo que mostrar cómo levantar los zapatos. Muchas veces vienen estas expectativas de ya debería de saber, ya tiene los 5 años, se debería de saber. Entonces, prácticas de crianza empieza con modelaje amoroso de las conductas que tenemos. A medida que los niños van teniendo su, empieza un proceso de reforzar todas esas habilidades que van teniendo, muchísimo diálogo en cuestión de constantemente, tenemos una frase que se llama dar luz a la luz, cada vez que tenemos una buena conducta, qué bonito estás hablando, ve tu tono de voz, ve qué responsable eres, es decir, aumentar ese autoconcepto, esa autoestima. Solamente cuando ya tenemos ese banco de autoconcepto, autoestima, de halagos bien fundamentado, es que entramos al conducto al tema de la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina está fundamentada en la teoría del apego. Si no hay un apego sólido, jamás va a haber disciplina. Entonces, haz de cuenta que el problema es, la disciplina es como que se quiere arreglar el techo cuando la casa perdió los cimientos y cuando perdió la estructura. Entonces, prácticas de crianza tiene que ver con los cimientos, estructura, y al final entra esta parte de disciplina. E incluso cuando se maneja la disciplina, sabemos que la disciplina tienen que ser consecuencias no punitivas y que no pongan en riesgo el vínculo afectivo ni el sentido de autoconcepto. Entonces, estas consecuencias de que estás castigado 2 días, etcétera, la ciencia nos dice que es contraproducente porque a partir de cierta duración de consecuencias empieza a dañar más que ayudar a los niños. O sea que nos estás haciendo una propuesta de desestructuración de pensamiento. De quitarnos del enfoque de cómo ser buenos padres a través de establecer límites, de sanciones, como de poner una barrera, porque de ese dicho que dicen a veces, pues prefiero que me tenga miedo que me tenga respeto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo? Qué difícil, ¿verdad? Porque lo hemos hecho durante muchísimos años. Y digo lo hemos porque lo hemos hecho como padres, lo hemos hecho como docentes, lo hemos hecho... Y es algo muy, muy, como muy común y también es algo muy aceptado. ¿Mande? Muy enraizado. Muy enraizado. Entonces, qué buen reto que nos pones de decir, olvídense de los límites, empiecen a ser niños asertivos, enséñeles cómo, y se me vino a la mente ahorita, en las escuelas, cuando ves los reglamentos escolares, muchos reglamentos dicen, no comas, no, no brincas, no corras en el salón, no, pero no dice lo que sí tienen que hacer. Exacto, exacto. Entonces, el no saber qué hacer del niño, yo lo que he observado es que lo que hace es que se vuelve en un montón de intentos de ensayo y error de lo que sí tiene que hacer, de lo que sí puede hacer. Entonces, esto que tú nos estás diciendo es, a ver, sacúdanse su cabecita, déjense de poner reglamentos y pónganle que sí puede hacer. Sí puedes aprender, sí puedes convivir, sí puedes participar, sí puedes compartir, y si lo haces, excelente, qué bien que lo hagas. Exacto, y mira, de hecho, el gran reto para mí cuando entré en prácticas de crianza es que hablaba yo mucho en terapia, ¿no? Dígame cómo se siente, etcétera. Y el primer tema en la intervención es, a raíz de 10 años de ver patrones de interacción entre papás, mamás e hijos e hijas, y ver qué patrones había de adaptabilidad y no. Estos investigadores vieron que cuando se daban buenas direcciones claras, sencillas, cortas y precisas, se llevaba a muy buen término la interacción, pero cuando había direcciones imprecisas, ambiguas, empezaban los problemas. Es, no dejes la ropa ahí.
pues el pobre niño dice, pues no la dejo ahí, ¿dónde la dejo, no? En cambio, a ver, agarra la ropa, Rubencito, ponla en el cesto sucia, bien hecho. Es decir, ahí hay una dirección clara, concreta, precisa. Está papá y mamá, se pone la ropa y después de poner la ropa hay una alabanza, ¿no? Entonces, todos esos pasos, la ciencia nos dice que cuando existen esos patrones de interacción, se va a reforzar esa conducta. Pero vivimos en una cultura de castigo. Yo siempre que doy talleres digo, a ver, ¿a cuántos de ustedes los paró tránsito en el camino para acá? Y señora Norelo, le quiero decir, usted respetó el límite de velocidad, le van 5,000 pesos de premio por ser buena ciudad. A nadie. Claro. Es claro decir, que no. Entonces en práctica, después del primer tema, que es cómo dar buenas direcciones, que en vez de esperar yo que haga buenas conductas, es yo mostrar y modelar, pasamos a un tema que se llama incentivo, fomentando buenas conductas. Entonces, por ejemplo, si quiero que levante el cuarto a mi hijo o a mi hija, pues yo voy a hacer ahí un sistema de incentivos, yo voy a modelar con él, mira campeón, vamos a hacer tu cama el día de hoy, vamos a agarrar las sábanas, vamos a hacer esto, y si lo haces así todas las semanas, el fin de semana vas a tener una hora de extra para jugar conmigo en el parque. En Norelo, ese es el componente más difícil de dar en prácticas de crianza, porque la primera reacción que es muy común de papás y mamás, pero ¿por qué le vamos a dar un premio en algo que ya se supone que debe hacer? Yo de niño nunca tuve nada de eso, ¿por qué me van a dar eso? ¿No? Sí. Y entonces ahí es un cambio de estructuras, pero fíjate, Norelo, que también es una pérdida emocional para papás y mamás porque se ven confrontados en cómo ellos tenían derecho de haber sido criados y muchas veces no fueron criados. Entonces entra un proceso muy interesante ahí como de lucha emocional de papás y mamás y hay que ser gentil en el sentido de decir, esto es lo que la ciencia nos ha dicho y también es importante que usted se dé cuenta de ese sentido de pérdida que hubo en su propia vida. Ese es el punto más fundamental. Si papás y mamás pasan de ese punto, hay un cambio en las prácticas de crianza muy, muy, muy importante. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque prácticas de crianza no es solo trabajar con el niño. No es algo, no es lo que hay que hacer con el niño, ni solo dar indicaciones a los padres para lo que tengan que, para lo que tiene que hacer con el niño. Estás hablando de trabajar desde emociones muy profundas con los padres en relación a sus personas, a sus historias y cómo lo aplican ahora. Y que realmente un papá lo aplica en la mayoría de los casos con todo el amor y con toda la sensatez o como con esa creencia de que lo está haciendo bien y que no le sale. Exacto. ¿Y qué pasa? Porque si yo así fui criado y me logré, muchos te dicen, pues, y me logré, y así fue conmigo y no me pasó nada, ¿sí? Pero me parece muy importante esto que hablas de como un proceso hasta de duelo de lo que no tuviste, ¿sí? Y si no lo tuviste y no lo haces consciente, pues cómo lo puedes dar más adelante, ¿no? Claro. Es importante hacer consciente para poder hacer el cambio y luego poder hacerlo efectivo actualmente, ¿no? Y fíjate que muchos de los casos de maltrato que hemos manejado precisamente vienen de esa raíz. Hay una teoría muy bonita, muy útil en terapia familiar que se llama teoría contextual de Bozo Menginaggi. Él fue un sobreviviente de campos de concentración nazi y él dice, bueno, tenemos teoría de emociones, tenemos teoría de interacciones en terapia familiar, pero no hay una teoría de la justicia en relaciones. Él menciona cómo en relaciones de pareja debe haber a cambio, ¿no? Es simétrico. Pero en relaciones de prácticas de crianza tiene que ser asimétrico. Papá, mamá siempre tiene que ser más fuerte emocionalmente, más fuerte psicológicamente, dar más, porque ellos decidieron traer a este ser humano al mundo, ¿no? Entonces tiene que haber una diferenciación. Y hay un concepto que se llama el tener, en inglés es destructive entitlement, como en español sería como un tener derecho a destructivo. Entonces, cuando tú oyes esta narrativa de ¿por qué le voy a dar a mi hijo esto si yo no tuve esto? Muchas veces en familia de origen vemos que ese papá o mamá tuvo esa carencia, entonces viene un proceso de duelo encubierto
que confronta a papá, mamá con una historia que no tuvieron. Entonces es como una herida que hubo en una generación anterior, se empieza a propagar a la nueva generación al negarle al niño, a la niña la oportunidad de ser criado de una manera sin amenazas, de apoyo más incondicional. Nos están llegando algunas preguntas. Sí, Me claro. gustaría retomar un poquito acerca de lo que nos están comentando. Mira, hay algunas personas que nos piden ejemplos y estaba pensando yo asociándolo con unas preguntas que nos mandaron amablemente los estudiantes de la UPN, en donde ellos nos dicen que sí hay prácticas de crianza para la intervención educativa. Y me parece que la pregunta va más enfocada a cómo, si desde el ser docente puedes tú apoyar la crianza o apoyar a los padres en la crianza. Claro, no, definitivamente. Sabemos que hay una teoría, ¿cuáles son los procesos negativos en crianza? El proceso negativo primero es la falta de involucramiento emocional, que sería lo contrario al apego amoroso del que les mencionaba de teoría de apego de John Bowlby, ¿no? El no expresar amorosamente, oye, qué bonito te salió este trabajo, estoy orgulloso de ti. Es decir, como seres humanos nunca vamos a tener un déficit emocional si nos tiran las regaderas de elogios amorosos, ¿no? Entonces, es una parte. Ahora, por la parte, ¿qué teorías nos dicen que son importantes? Es teoría del apego, el modelamiento de conductas es muy importante. Es decir, el ir llevando a los niños, así se busca una tarea grande, lograr una tarea grande, dividirla en pasos pequeños. Si queremos que el niño aprenda a lavarse los dientes, tenemos que primero enseñarle al niño cómo agarrar el cepillo, cómo poner la pasta, cómo ponerle agua y hacer un modelamiento. Ese principio de dividir tareas grandes en tareas pequeñas es muy importante. En el vínculo educativo es muy importante porque ahí tiene que haber una correspondencia entre lo que se vive en la casa y lo que se vive en el salón, en la escuela, ¿no? Es decir, si el escenario perfecto es que en el salón se le motive al niño a lograr conductas, objetivos complejos de manera en pasos pequeños, secuenciales, con un incentivo a medida que va logrando esos pasos, porque en la casa va a tener un sistema paralelo de modelamiento y de incentivos y de reconocimientos. Pero si en la escuela, por ejemplo, se le modela eso y en la casa no lo recibe el niño, pues el niño va a estar en un descontrol porque dice, bueno, en la escuela voy, hago estas conductas, hago mi tarea, me dan incentivos extras y en la casa ni se dan cuenta de lo que hice, va a haber una falta de correspondencia. Pero también puede hacer al inverso, puede ser que los papás y mamás en la casa estén muy bien disciplinados en ir promoviendo estas conductas complejas de manera de pasos pequeños, incentivos, etcétera, y se llega a la escuela y el niño está perdido en un mundo de estudiantes en donde jamás se le pone atención cuando se porta mal, puede haber ese reto, que es un reto en la realidad mexicana, ¿no? Con la verdad, la labor titánica de nuestros maestros y maestras, con todos los retos contextuales que tienen, el poder tener este sistema de acompañamiento individualizado a la medida de los retos grupales es enorme, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos lleva a la conversación de no nada más los responsables son papás y maestros, sino también las autoridades, de qué manera van, así como nosotros vamos a poner las condiciones para que tengan éxito, de qué manera se están poniendo o no las condiciones a los maestros para que tengan éxito o no. No se les puede pedir milagros. Entonces, siempre que un niño no logra una conducta, la pregunta no tiene que ser ¿qué pasó con este niño?, sino ¿qué hice yo de manera que no lleve al niño a este éxito? Y lo mismo puede extrapolarse al sistema escolar. Entonces, lo que nos estás diciendo es, nosotros somos esos modelos y tendríamos que estar reflexionando constantemente en lo que yo hago, cómo lo modelo y cómo se lo hago ver al niño. Uh-huh. Aquí tenemos otras preguntas. Una de ellas dice, en la vida adulta, ya con criterio propio, ¿de qué depende que una persona afectada por una crianza inadecuada modifique sus patrones de conducta?
Es el aceptar la pérdida, el tomar responsabilidad, el no entrar en una identidad de víctima. El problema es cuando hemos tenido heridas en nuestra vida y es que la vida fue injusta conmigo, ¿por qué? Y entramos en una sobreidentificación con una identidad de víctima en donde no nos apropiamos de ese dolor, no lo asumimos, no lo le damos la cara y tenemos un diálogo, nos puede llevar a a muchas conductas de riesgo, ¿no? Abuso de drogas, etcétera. Entonces, lo más importante es tener un apoyo emocional, un apoyo terapéutico en decir, me enoja cuando mi hijo tiene esta conducta, me siento muy mal, me da mucho coraje cuando voy y Rubén me dice que le tengo que dar incentivos cuando mi papá jamás me daba incentivos. Y ahí es muy importante que papá, mamá tenga esa apertura a explorar, bueno, ¿qué pasó en tu vida que ese coraje está conectado a una herida? Entonces, lo más importante yo creo que yo he visto en prácticas de crianza es papás y mamás conectando con esas heridas, no de una manera para culparlos, ni para culpar a sus papás y mamás, pues también ellos tuvieron lo que pudieron mejor hacer, ¿no? Sobre todo en generaciones anteriores. Pero sí hablar con esa herida emocional y tener un diálogo y empezar un proceso de sanación interior. Porque esas medidas compensatorias o que jamás le pongo límites al niño, porque ese es otro extremo, ¿no? No le pidas nada al niño porque se va a traumar, ¿no? Entonces, en los talleres de adolescentes son unas cosas que hemos visto, o tenemos los adolescentes que son los esclavos de la familia que hacen todo, o los que son los reyes y las princesas que no levantan una pluma porque se van a traumatizar, ¿no? Muchas veces todo eso viene desde heridas transgeneracionales que ha habido. Entonces, lo más importante es reconciliarse uno con esa historia, apropiarse, hacerse responsable y ver hacia el nuevo legado que uno quiere crear para sus hijos. No sé si en esto mismo que estás hablando a la pregunta anterior, cabe esto y que tenga asociación con esto. ¿Qué efecto tienen los niños el maltrato y la violencia? Yo creo que el maltrato y la violencia, por eso nos sentimos tan comprometidos. El ser humano en nuestra programación estamos programados para ser seres relacionales, para ser seres amados, para amar, para sentirnos en intimidad. Es decir, estamos programados no para vivir en aislamiento, sino para estar en intimidad con otros. El abuso, el maltrato rompe esa tendencia innata del ser humano, la rompe de tajo y en teoría del apego, uno de los fundamentos importantes es lo que llamamos los mecanismos de entendimiento, es decir, un niño al que se le motiva, a que se lave los dientes, a que se le premia, se le pone estrella, empieza a tener una visión del mundo con esperanza, empieza a decir, ay, hay esperanza en el mundo, soy valorado, la gente tiene un lado positivo. Cuando es lo contrario, cuando hay abuso, negligencia y maltrato, se empieza a crear una narrativa del mundo que es un mundo hostil, que no puedes confiar en nadie, que hay que utilizar a otros antes de que te utilicen a ti, porque todo el mundo está listo para aprovecharse de ti. Y ahí es donde vemos conductas muy maladaptativas desde la infancia, en la adolescencia y la adultez. Muchas veces cuando vemos adultos con conductas muy disfuncionales, antisociales, pues somos muy, así como vivimos en una cultura del castigo, también somos una vida del juicio, ¿no? Somos muy, ve nada más fulanito de tal lo que hizo, ve nada más lo que hizo. Pero si vemos a fulanito de tal con esas conductas y vemos cuando él o ella tuvo sus primeras heridas, vamos a entender por qué tuvo esas conductas de compensación. Entonces el maltrato, el abuso, desgraciadamente rompen la tendencia natural del ser humano a vivir en convivencia, de tener esperanza en los demás, presentándole una visión del mundo muy hostil y que va a tener que tener conductas agresivas, egoístas, autocentradas para sobrevivir en un mundo que es agresivo, que es hostil y en donde si no es así, el mundo lo va a destruir o lo va a destruir. Entonces, tiene que ver con la percepción que se crea del mundo
y en la forma en que se va a relacionar con los demás. Y además el trauma, ¿no? Toda la teoría de trauma, en donde ahí hay impacto neuropsicosocial, biológico, es decir, hay conexiones neuronales de la memoria del trauma que son muy reales, y bueno, el trauma nos lleva a todo otro tema. Pero el trauma es real, y el trauma, yo por ejemplo en mi historia personal, en manejar memorias traumáticas he tenido que trabajar no nada más la terapia hablada de entender cuál fue la vivencia traumática, sino también la terapia vivencial de memoria corporal, de cómo vives con ese trauma. Entonces, la parte de apego es toda esa, pero luego está toda la dimensión del trauma, que el trauma se queda en ti, se queda en tu psique, se queda en tu cuerpo, y ahí tiene que haber un proceso de desprogramación de ese trauma para poder liberar esas conductas neuronales que existen una vez que el trauma existe. Por eso es tan importante la prevención, por eso es tan importante las prácticas de crianza de edad temprana para cortar esas canales de trauma que pueda haber desde edad temprana. Nosotros cuando trabajamos ya con adolescentes, híjole, los procesos de terapia familiar duraban 2, 3 años, en el sentido de que era problema tras problema, narrativas negativas, cuestiones de trauma, es decir, la complejidad de programas era muy, muy severa. Fíjate que nos llega una pregunta que está relacionada con esto que estábamos hablando sobre los adolescentes, que nos estás platicando sobre los adolescentes. ¿Cómo se pueden cambiar las conductas violentas y agresivas de los adolescentes cuando ya no se inició con una crianza amorosa? Es que nunca es tarde para iniciar la crianza amorosa. Entonces, nosotros lo que les pedimos a papás y mamás es, papás y mamás, cuando vienen así, vienen con esa ansiedad de que el adolescente trae esas conductas ya destructivas. Lo que les pedimos nosotros es que tengan confianza en el proceso y que quiten el pie del acelerador, les decimos. Usted trae el pie en el acelerador o en el freno, de que sí, como que frénele, ¿no? El problema es que haga de cuenta que usted está frenando en hielo. Cuando tú frenas en hielo, lo primero que te dicen cuando frenas en hielo es frena así, dale un freno para que el carro se vaya frenando poco a poco. El gran problema cuando llegan papás y mamás con adolescentes con problemas de conducta es que llegan con el freno al final en una carretera llena de hielo, y lo único que hace es girar hasta que se sale el carro de la carretera y se vuelca, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es decir, vamos a implementar poco a poquito pequeñas situaciones de disciplina, pero de esta manera, pero nos vamos a enfocar a restablecer el vínculo amoroso. Porque si no hay vínculo amoroso, el vínculo amoroso es el cimiento de la casa, y ahí es donde les decimos, usted quiere que trabajemos en el techo, pero ¿sabe qué? ¿Cómo vamos a poner un techo si no tenemos un cimiento? Ahí entra el proceso clínico, ¿no? En donde ahorita lo estoy diciendo muy breve y sencillo, pero con un papá o una mamá en una situación difícil, pues es un proceso de mucha más calma, con pues, mucho amor por parte del terapeuta y entendimiento y paciencia, pero hay que dejar muy en claro que lo primero que se debe restablecer es el vínculo. Entonces, de nuevo, como hablamos en principio, es una desprogramación. Yo sé que usted quiere que me enfoque aquí, pero nos vamos a enfocar en esto. Porque si no hay un fundamento amoroso, de vínculo amoroso, no vamos a poder lograr nada de disciplina. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el adolescente empieza a ser reconocido, oye, qué bien lavaste los trastes, oye, qué bien estás haciendo la tarea, oye, me siento muy orgulloso de ti, oye, te voy a llevar al mall una hora extra con tus amigos y te voy a dar unos 100 pesitos extras para que estés ahí. El adolescente empieza, wow, soy amado y todo. Ya cuando esté ese fundamento, llegamos a disciplina, es muchísimo más fácil cambiar. Ese es el reto mayor cuando hay problemas de disciplina, pero de decir, vamos a llegar ahí, pero tenemos que restablecer el vínculo. Y ahí es donde en cursos de prevención es más fácil porque no tienes esa urgencia. En terapia clínica es más difícil porque ya está esa urgencia, hay que ver caso por caso de qué manera se pueden ver conductas de riesgo, por ejemplo, si hay automutilación, etcétera. Pero la prioridad siempre tiene que restablecer el vínculo, es el cimiento. El vínculo amoroso, el de reconocimiento, es lo que siempre tiene que tener prioridad. Y volvemos a esto que tú nos haces tanto énfasis en cuanto a el límite va después.
la relación y el vínculo es lo que se tiene que fortalecer. Y nos hacen una pregunta que dice, ¿qué relación existe entre el amor y los límites? ¿Son antagónicos, van de la mano, cuándo se unen? Sí, no, me Qué encanta. difícil. Ajá, no, exactamente. Creo que es la connotación, ¿no? Porque los límites se nos ha enseñado, se nos ha indoctrinado que es algo negativo, que es algo de lo que tenemos que sentirnos avergonzados, que es algo de castigo, ¿no? Los límites sencillamente te dicen, las conductas positivas van a tener este tipo de consecuencias. Los sistemas necesitan reglas para su funcionamiento. Vivimos en un sistema con otros seres humanos. No eres tú solo en el universo. Tienes que ser responsable con otros. Si se te contrata para un trabajo, para que trabajes de 8 a 5 y llegas a las 8:45, 9, no le avises a nadie, tiene que haber una consecuencia. Entonces, cuando se presentan los límites, como decir, tú tienes la libre elección y cuando puedes tomar una conducta que transgrede algo que se había pactado como esperado de ti, pues va a haber una consecuencia. El reto es que esa consecuencia no dañe la psique ni la integridad del adolescente, ¿no? Entonces, lo más importante es cuando ya se tiene el fundamento, el cimiento del involucramiento positivo y llegamos a límites, se presenta al adolescente de una manera, mira, te la has pasado padre, te estamos dando estos incentivos, tiempo extra en el parque, porque estás decidiendo estas conductas. Tenemos estas conductas que estamos trabajando contigo, queremos que llegues a tiempo porque has estado llegando a las 8:45 cuando te decimos que llegues a las 8, queremos que los electrónicos se apaguen a las 9 de la noche, tú te quedas con él hasta las 11, entonces vamos a negociar estas conductas que vamos a esperar de ti. Si tú sigues estas conductas vas a tener estas respuestas que son padres para ti porque vas a tener tiempo. Pero si no las respetas, va a haber una conducta. Por ejemplo, esa noche vamos a tener que retirar el electrónico, la siguiente noche, no todo el mes, una noche, Sí. porque sabemos que esas conductas punitivas tan fuertes son contraproducentes. Ajá. Entonces, mientras se presente límites y disciplina como un aprendizaje, entra dentro del marco amoroso, porque como seres humanos tenemos que aprender a vivir en convivencia y en comunidad. Entonces, mientras se presente de ese marco, va a ser un marco amoroso de crecimiento. Sí, fíjate, y luego me hiciste reflexionar cuando dijiste un día, no un mes. Sí. Cómo luego decimos y ponemos cosas que ni siquiera nosotros vamos a poder sostener. ¿Verdad? Y entonces caemos en un modelo contradictorio, ¿sí? Exacto. Y la investigación se ha hecho, o sea, no se llegaron a estos principios de decir castigos breves funcionan, los castigos grandes no funcionan. Es decir, a la medida que los investigadores trataban a decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos un castigo más severo, más extendido? Lo que empezaron a ver es que los castigos breves, una vez que estaban los fundamentos de vínculo positivo, eran los más efectivos porque el contraste era mucho. Es decir, me la paso padre, tengo atención, me reconocen, de repente me quitan el electrónico por esa noche, pues no me gusta. Por ejemplo, nosotros con nuestras hijas nos sentimos muy privilegiados. Límites son muy pocos los que aplicamos, mucho por la belleza que son ellas, pero el solo hecho de cambiar el tono de voz con decir, oye, me estás elevando el tono de voz, ya es un cambio tan fuerte al tono de voz que utilizamos hacia el vínculo positivo, que ya con eso es un límite. Eso es lo que quieres, un contraste en donde diga, ay, canijos, ya me habló diferente, o sea, esto se siente feo, ¿no? Y no lo vas a estar repitiendo nada más, lo vas a decir una vez, vas a poner el límite y vas a regresar a restablecer el vínculo amoroso. Entonces, la investigación nos dice los castigos punitivos, extensivos, agresivos, tienen un efecto contraproducente en el autoconcepto, en la autoestima y en la relación de papá-mamá con el hijo o la hija. Okay. Qué interesante todo lo que nos estás diciendo y nos llegan preguntas muy interesantes. Voy a hacer esta que me parece también muy importante. Dice, con niños con discapacidad, ¿qué se recomienda? ¿Cómo apoyar la práctica de crianza de niños con algún tipo de discapacidad?
Híjole, ahí sí voy a referir a mis expertos en discapacidad. Yo no he trabajado en discapacidad, entonces no podría entrar a hablar, es decir, con una autoridad de un experto en discapacidad. Lo que sí puedo decir es, nosotros consultamos con varios tipos de problemas, ¿no? Problemas de salud, discapacidad, etcétera. Lo que nosotros enfatizamos es sencillamente la secuencia de prácticas de crianza. Es decir, empezamos con, existe un modelaje de las conductas que quiero que ver, en base a romper conductas complejas en conductas chicas, pero que haya un proceso de modelaje. No decirle al niño qué hacer, sino hacerlo con el niño. Entonces, en discapacidad yo creo que es un plan individualizado de acuerdo al tipo de discapacidad, habilidades y recursos de cómo llegar a ese objetivo. El siguiente paso es el crear un sistema de incentivos al niño en donde vea que las conductas que se esperan van a tener consecuencias amorosas, de aliento, que sean motivadoras. Es decir, si el niño hace la tarea, si el niño habla de cierta manera, si hace ciertas conductas que se le espera, va a tener consecuencias que son atractivas para el niño, que lo motiven al niño o que la motiven a la niña. En cuestión de discapacidad, ahí yo trabajaría con los expertos en discapacidad que me digan que es capaz, que es realista, que es factible dentro del marco de la discapacidad, ¿no? Por eso los trabajos interdisciplinarios son muy importantes. En México, uno de los retos es que a veces existe el reto de, yo lo veía cuando trabajaba en instituciones, de que un profesionista quería hacer todo, ¿no? Aquí, en ese sentido, tendremos un equipo, gente de discapacidad, gente de parentalidad, gente de trauma, en donde cada uno entraríamos con nuestro pedacito de expertise y armaríamos un plan dentro de la visión de todos, ¿no? Y luego, también con discapacidad, es importante manejar límites, pero desde el marco de tener un fundamento. Entonces, yo te comentaría que seguiríamos los mismos principios, pero adaptados de acuerdo a las especificidades, a lo específico de las discapacidades, pero también con voz experta de la gente que tenga la expertez en esa área. Y luego de las diferentes discapacidades. Y las diferentes discapacidades. Es por eso que en Estados Unidos trabajamos mucho, digo, no por idealizar Estados Unidos, pero sí el esquema de trabajo en equipo es muy fuerte, porque es raro que entremos a un problema así con uno o dos profesionistas. Son equipos que entramos y cada uno, y son sesiones en donde todo, y nos confrontamos y decimos, pero en equipo se va logrando el avance, ¿no? Ok. Muchas gracias, Rubén. Mira, vamos a ver otra pregunta. Nos preguntan que si hay un estilo de crianza que sea el más efectivo. O sea, ¿cómo es? Esto es una pregunta de los chicos de UPN. Como, ¿cuál es el tipo de crianza más recomendable? Más que un tipo de crianza, un estilo de crianza, son prácticas de crianza específicas. En investigación, cuando haces un estudio, haces, por ejemplo, un estudio de esta intervención que funcionó, que no funcionó, la reportas. Hay estudios que se llaman metaanálisis, en donde lo que tú haces, tú estudias 100, 200 estudios a la vez, 300 estudios a la vez. En la investigación tenemos muchos metaanálisis de prácticas de crianza. ¿Qué nos dicen los metaanálisis? Los metaanálisis nos dicen que lo que tiene más impacto es el trabajo emocional, el ayudar a los niños a identificar, nombrar emociones, en vez de identificar emociones negativas y positivas. Emociones son emociones, y siempre decir, te sientes triste, ¿verdad? Te sientes contento, ese es uno. La otra es el marco de aceptación positiva incondicional, que el niño siempre se siente aceptado, que no importando qué conductas hay, el amor, el cariño nunca se va a retirar. La tercera es conductas, dividirlas en pasos pequeños. La cuarta es sistema, pero no como sistema de fichas en donde el niño hace algo y le doy $100 para que se vaya y se vaya a mi vista, ¿no? Sino, es decir, un sistema de aliento en donde yo estoy con el niño logrando pequeños pasos hacia pasos grandes, pero que las consecuencias refuercen el vínculo amoroso. Y tenemos límites de baja duración y de baja intensidad, junto con sistemas de monitoreo eficaces. Entonces, esos son como las prácticas de crianza que sabemos que son las más eficaces en estos estudios de metaanálisis. Lo que se hace es
se estudia cuál es el efecto de estas prácticas de crianza con adaptación del niño y del adolescente, vemos que las mejores adaptaciones están cuando estas prácticas de crianza se están implementando. Entonces, no es precisamente que haya un estilo. Exacto. Son acciones. Sí, sí, si alguien les dice PMTO, Triple P es la intervención, les está diciendo la mentira. Porque todas las intervenciones abordan estas prácticas de crianza de una manera diferente. Y los estudios de metaanálisis nos dicen claramente cuáles son las más importantes. Cada intervención lo va a presentar de una manera diferente, pero metaanálisis claramente nos ha dicho cuántas son las prácticas de crianza más relevantes. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta que nos dice, ¿qué oportunidades se han visto de incorporar una perspectiva igualitaria de género en los trabajos de investigación y en el acompañamiento a familias para no replicar la tradición sexista y machista que lleva al riesgo de relaciones de género abusivas y violentas? No, pues excelente pregunta, excelente pregunta. Yo siempre que, porque ahorita ya estamos a nivel, traemos proyectos a niveles estatales y nacionales. En Chile estamos a nivel nacional diseminando la intervención que hemos ido adaptando. Y una de las cosas que yo les dije desde el principio es, si ustedes van a querer hacer una diseminación nacional de prácticas de crianza, van a tener que tener un plan de intervención de violencia de género. Porque nos vamos a encontrar de violencia de género entendida desde violencia psicológica o emocional o física. Es decir, éticamente no podemos trabajar con ustedes si ustedes no se comprometen. Chile es un ejemplo muy extraordinario, están comprometidos en un plazo de 10 años de manera nacional diseminar prácticas de crianza basadas en la evidencia. Pero parte de la conversación es de que también tienen que abordar el problema de género, porque a medida que abordas familias con cuestiones de crianza, te vas a topar con género. Y lo más importante es tener perspectiva de género. En nuestros grupos, nuestros facilitadores están conformados por un facilitador hombre y mujer, en donde no se les da un sino se trata de modelar de manera igualitaria una perspectiva de género de cómo los intervencionistas dan el grupo. Es decir, el hombre dice, oye, me equivoqué con eso, ¿verdad? O ¿cómo lo viste tú? Enfrente de los papás. De repente los papás dicen, oye, espérate, el cuate le está pidiendo a la mujer que lo corrija, qué oso, ¿no? Qué mandilón enfrente de todo el grupo, ¿no? Pero desde ahí empezamos con un modelamiento de igualitario en perspectiva de género y de manera muy abierta también manejamos narrativas de género dentro del grupo. Hay que hacerlo con tacto porque lo que quieres es no espantar a los papás hombres, ¿verdad? Entonces, si les empiezas con un speech de género desde el principio, pues ya no vuelven, ¿no? Sobre todo nuestros grupos son voluntarios. Pero a medida que ya tienes afianzas esa relación con ellos, empezamos a modelar, pero también empezamos a tener estas conversaciones de género. En nuestros estudios hemos tenido mucho éxito, tenemos una retención del 89% de papás varones, y yo lo atribuyo a que es porque con todos ellos, sobre todo en el tema de la disciplina, llegamos al trauma que han vivido. Entonces, muchos de los papás más controladores que tenemos en grupo, cuando llegamos al tema de disciplina le decimos, oiga, ¿cómo fue que lo crearon ustedes? Historias bien desgarradoras de cómo fueron abusados, y ahí ese machismo, esa necesidad de control se transforma en una vulnerabilidad emocional de que por primera vez muchos papás cuentan su historia. Y hay otros casos en que los papás están determinados a mantener el control, y ahí sí tenemos que intervenir con sistemas de protección hacia la mujer, en donde les pedimos que ya no sigan yendo al grupo, damos atención particular y de seguridad a la mamá, y referimos al sistema familiar, a sistemas de atención de violencia de género. Un porcentaje menor, en nuestro caso un 10%, porque hacemos un trabajo de evaluación antes de los grupos, pero en el contexto clínico es súper importante saber que si se va a trabajar con prácticas de crianza, el terapeuta tiene que tener una perspectiva de género clara y de violencia de género clara. Qué importante poder verlo, porque no lo visualizamos. Creemos que son cosas separadas. No, exactamente. Están totalmente vinculadas.
Exactamente, y el problema es, el problema es que en los modelos y en los sistemas de atención, porque el problema es, por ejemplo, muchos sistemas todavía de atención de maltrato infantil, a quien se le carga todo es a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es la responsable, es la que da la cara, es la que responde las llamadas, etcétera. Pero algo muy importante es, si se ve un patrón de maltrato infantil de la mamá-hijo, es la primera hipótesis que hay que tener, es que también hay un patrón de abuso de género de papá a mamá. Es decir, tenemos que ver todo el sistema, ¿no? Entonces, Claro. la mamá es la que... Y bueno, también para nosotros, pues es más fácil, nos bajo la mamá, etcétera, y llega el papá bravucón, etcétera, y ahí es donde es más difícil intervenir. Entonces, esa perspectiva es muy importante. Entonces, algo tan importante que estás diciendo es cómo tenemos que ver esto desde una perspectiva sistémica y cómo se trabaja desde la persona de los papás. ¿Sí? Porque generalmente te llevan al niño y trabaje con el niño. Pero el Exactamente. trabajo es desde la figura de los padres, desde su persona, y como dices tú, y lo hablas de una manera muy amorosa, el trabajo amoroso con los padres. Claro, claro. Porque tanto en educación como a veces en algunas terapias, todo eso, tenemos esta cultura de juzgar, como también dijiste, y de decir lo que está bien y lo que está mal, pero no sabemos el trasfondo que hay detrás. Entonces, Exacto, porque son las dinámicas de opresión, ¿no? En México, por ejemplo, las instituciones hay dinámicas de opresión, es cuestión de salarios, sobrecarga de trabajo, condiciones de trabajo, es decir, no son muchas veces ideales, estamos muchas veces con estos retos, ¿no? Y podemos traspolar eso a la relación cuando nosotros nos involucramos con las familias, entonces es muy importante ver esas cadenas de reto y de heridas emocionales que existen, cómo se van dando a lo largo del sistema. uh-huh. Y fíjate que nos llega una pregunta muy bonita relacionada con esto que estamos hablando acerca del trabajo con los padres y todo, desde la persona de los padres. Dice, ¿cómo sanar un vínculo cuando mamá o papá ya no están? Ay, ay. Mira, me llega mucho porque, Sí. bueno, mira, mi mamá y mi papá ya fallecieron. Y a la persona que platicó, que preguntó eso, le mando un abrazote, porque me llega así bien, bien, Muy bien, sentida, es una pregunta muy sentida. muy También me sentida. conmovió. Sí, hay una teoría muy bonita, y ha sido muy útil. La desarrolló Pauline Boss a resultado de las víctimas del 11 de septiembre, de los atentados en las Torres Gemelas, y que se ha aplicado de una manera muy importante a enfermedades como Alzheimer, etc. Es la teoría de la pérdida ambigua. Es decir, cuando tú, por ejemplo, tienes un familiar con Alzheimer, tienes el cuerpo, pero ya no tienes al familiar o estás perdiendo al familiar, ¿no? Entonces, muchas veces tienes esa vivencia de que, ¡pum!, te cae el 20 de la pérdida que hubo, pero pues ya no tienes a papá, mamá, con quien resolver de manera presencial esa pérdida. Y ahí yo invito abiertamente a nuestros colegas terapeutas a que la ciencia tiene un límite, y yo digo ya entonces en el terreno de lo espiritual, no necesariamente lo religioso, pero lo espiritual. Entonces, dentro del área de confort de cada persona es de la manera en que cada uno de nosotros damos sentido a la existencia más allá de la vida presente, entrar en un trabajo de ritual para poder mantener esa relación con papá, mamá, en cualquier dimensión que uno lo vea, ya sea en el cielo o en otra dimensión de acuerdo a sus creencias, pero tener un proceso de agencia, tener un proceso en donde puedan hacerse rituales, se puedan escribir cartas, se pueden tener una reunión en un lugar de un río en donde se le pueda hablar a papá, mamá. Yo hago mucho eso, y mi hermana que me está escuchando, siempre nos conectamos con esas realidades de que, híjole, o sea, estoy extrañando a mamá, papá, y el hecho de no tener esa presencia física, pues nos lleva al terreno de lo espiritual.
Entonces yo ahí invitaría mucho a mis colegas a entrar en el terreno de lo espiritual, no tener miedo como terapeutas, porque pues realmente hay una existencia fuera de la existencia presente y es muy importante esos procesos de cierre y incluso si no va a haber una respuesta, decir, papá, mamá, me pudo mucho que no me diste esto, pero entendí qué fue lo que tú sufriste y bueno, voy a crear un nuevo legado. Y algo también muy importante es cuando existan esos y por ejemplo, esos papás que dicen, chin, mi papá pues nada más me nalgueaba, ¿no? Y ya se me fue. Háganla de reporteros y averigüen la historia de papá, mamá. Averigüen qué fue lo que sufrió papá, mamá. ¿Cuál fue el contexto de papá, mamá? O sea, el México de hace 40 años es un México de muchísimos retos en cuestión de género, etcétera, ¿no? E incluso con esos hombres dominantes, opresivos, ¿cuál fue las heridas que esos hombres dominantes y opresivos vivieron? Entonces, hagan una historia en donde se vayan a que vean a papá, mamá desde niños y que empiecen a ver las heridas que papá y mamá también tuvieron y eso va a dar una experiencia de compasión hacia papá, mamá, porque ya no se les va a ver como los todopoderosos, sino se va a ver que fueron niños y adolescentes que también fueron heridos e hicieron lo mejor que pudieron hacer para nosotros, ¿no? Y esa parte, ¿no? O sea, lo hicieron lo mejor que pudieron y algo tan bonito como dijiste, pero yo haré un legado mucho mejor en honor a ustedes. Exacto. Sí, qué bonito que esta pregunta, la verdad es que es muy conmovedora. Y, muy conmovedora. Y qué bonita tu respuesta, me gustó mucho todo lo que dijiste. Hay una pregunta que nos habla acerca de ¿y qué pasa con la crianza en las familias de padres divorciados? Bueno, yo creo, ahí la cuestión cultural es bien importante, ¿no? Porque sabemos que las relaciones íntimas son difíciles, sabemos que las tasas de divorcio son 50%, es decir, la gente que se casa es un 50% de probabilidad que llegue o no. Algo que nos ha servido estar en Estados Unidos es que el estigma de divorcio es mucho menor al estigma en México. Y ahí viene toda una parte sociocultural, religiosa, de cómo se le ve al divorcio, ¿no? A la separación. Es decir, cuando hay narrativas más tradicionales, se ve el divorcio como una catástrofe, se ve como el fin del mundo, etcétera, ¿no? Acá, te puedo decir, la mitad de mis amigos están divorciados y la mitad no. Siempre y cuando, cómo se maneje esa experiencia, siempre va a ser difícil, siempre va a haber una ruptura de apego, siempre va a haber ese nivel de trauma, es indiscutible, pero cómo se maneje es muy importante, porque si se maneja como una transición, si se maneja no como una guerra, una enemistad, si los niños ven que sus necesidades van a estar cubiertas, que ellos van a tener acceso a mamá, que van a tener acceso a papá, ven que mamá y papá pueden trabajar de una manera colaborativa en darle prioridad a esos niños, la experiencia de separación va a ser mucho menos traumática e incluso los niños y niñas van a crecer en su perspectiva de las relaciones humanas, ¿no? Van a ver, no, hay algunas relaciones que llegan a un punto y luego caminan en una dirección diferente, es decir, no es eterno en oro permanente que siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces, de nuevo, no minimizar el reto de las experiencias de divorcio, pero tiene mucho que ver la narrativa del divorcio sociocultural, cómo se maneja, cómo se presenta. Y eso yo creo que la experiencia cultural de ser inmigrantes acá nos ha ayudado mucho porque hemos visto, yo tengo muchos casos de colegas muy funcionales en cuestión de la vida post-divorcio. Los niños ven que tienen acceso a dos familias, hay predictibilidad. Ahí algo de mucho reto, de nuevo volvemos a la violencia de género, ¿no? Si tienes un hombre controlador, etcétera, peleando, pues toda la experiencia va a ser mucho más compleja. Pero lo que hemos visto es la coparentalidad no termina con un proceso de divorcio y puede seguir siendo de una manera amorosa y con mucha predictibilidad hacia los niños. Y sobre todo desde la necesidad del niño, ¿verdad? Cómo ver cuál es la necesidad que tiene y cómo retomar esta parte que tú hablas acerca de seguimos siendo modelos. Exacto. Juntos o separados, pero seguimos siendo sus modelos. Porque lo que más daña al niño y a la niña y al adolescente es la falta de predictibilidad y estabilidad, ¿no? Entonces el divorcio va a tener un periodo de shock inevitable,
pero es cómo nos restablecemos de ese periodo de shock inevitable y restablecer esa predictibilidad. Y bueno, ya no viven juntos, pero tengo a mi papá todos los fines de semana o cada tercer día está aquí, hay un problema y los dos los veo negociando ellos de que, híjole, ya no tengo dinero para la colegiatura y los veo negociando a ellos. Es decir, esa predictibilidad es la más importante siempre y cuando, de nuevo, volvemos a la teoría de Bosormen-Ginaji. Papá y mamá haya una simetría en donde la prioridad es la necesidad y el bienestar del infante. Muy El bien. problema de divorcio es que muchas veces la ven los papás, ¿no? Y... Sí, que primero es una yo, extensión del ajá. conflicto del matrimonio, ¿no? O sea, que se Ujú. sigue extendiendo el conflicto y se pierde esta posibilidad de la coparentalidad. Sí, claro. Y bueno, no minimizar la naturaleza del problema Claro. y sobre todo resaltar de nuevo la complejidad que puede ser cuando hay patrones de violencia de género, entendida como violencia psicológica o emocional también. Rubén, y contextualizando ahorita en lo que estábamos hace un rato antes de empezar aquí, de empezar esta charla, que hablábamos acerca de esta situación en donde estamos todos en un confinamiento, en donde estamos pasando por una pandemia. Chihuahua acaba de regresar a rojo, ¿sí? Sí. Nos preguntan en estos momentos que los niños están en confinamiento, ¿qué sugerencias podrías tú darles a los padres? Les voy a hacer llegar una infográfico. Nosotros trabajamos muy de cerca con la Organización Mundial de la Salud, trabajamos muy de cerca con UNICEF y nos reunimos a hablar de esto precisamente, de que, cuáles son los mensajes más básicos que tenemos que dar. Entonces, precisamente por esto, les voy a dar un infográfico muy bonito de todo, van a haber grupos de todo el mundo en donde son cosas muy básicas, en donde se dice, entre mayor crisis hay que restablecer la normalidad lo mayor de lo posible. Entonces, no se tiene control sobre el semáforo rojo, no se tiene el control sobre las restricciones que hay, pero tiene control sobre lo que pasa en la casa. Entonces, lo que pasa dentro de la casa, los niños van a tener conductas, hay que seguirlos alabando, hay que seguirlos incentivando por eso, hay que tener rutinas desde dentro de la casa. Es importante que los niños tengan su rutina de despertar, de irse a cama a ciertas horas. Hay que tener límites dentro del contexto de COVID, pero todo modulado. Es decir, es muy importante que si antes funcionábamos al 90%, ahora ese 90% va a ser un 70%. Entonces tenemos que tener mucha flexibilidad en ese sentido. La comunicación es muy importante, la comunicación de sentimientos, no tratar de minimizar sentimientos. Oye, mijo, te sientes triste, ¿verdad? Porque no pudiste ir a la escuela. Sí, yo sé, es difícil. Y estar ahí, darle un abrazo al niño, no tratar de solucionar ese sentimiento, sino darle el espacio. Y una vez que se pase ese espacio, oye, ¿qué te parece si vemos una caricatura juntos ahora? Entonces, dentro del contexto de reto de COVID, el tratar dentro de lo posible, mantener la normalidad, entre comillas, de los patrones de interacción de conducta es muy importante. Pero aquí también es muy importante que papá y mamá, o por ejemplo en el caso de mamás solteras, no, también sepan los límites y que se cuiden ellos. Es decir, la metáfora de cuando uno va en el avión, que primero la mascarilla se pone a uno y luego la pone al hijo, es muy importante que estén modulando su sistema de oxígeno, porque si está pendiente del hijo, si está poniendo disciplinas, etcétera, pero se le está acabando el oxígeno, lo más importante es poner ese oxígeno. Entonces, posiblemente situaciones de disciplina, si antes se me aplicaban en 3, posiblemente ahora se tengan que reducir a 1 para asegurarnos que papá y mamá no pierden ese oxígeno que tengan. Entonces yo les voy a mandar ese infográfico en donde habla, por ejemplo, apague la tele, no tenga la tele todo el día prendido con las noticias de COVID, reduzca la cantidad de información, si puede salir a caminar con su hijo, tener todas esas interacciones diarias. Entonces, espero que les ayude ese infográfico. Muy bien, gracias. Nosotros lo recibimos con mucho gusto y lo pasaremos, lo subiremos a la página de Facebook del colegio. ¿Sí? Por último, Rubén, mira, nos piden que hagas una recomendación para de bibliografías. Si tienes alguna bibliografía que recomiendes a nuestros participantes.
Híjole, ya me tenía miedo de que iban a hacer la pregunta. Desgraciadamente, mucho de la mejor bibliografía la tenemos en inglés. Claro que la hago llegar junto con el infográfico, claro que les hago llegar esa bibliografía. Precisamente estamos trabajando en un artículo en donde todo lo que hablé con perspectiva científica, etcétera, lo presentamos de una manera bien coloquial para clínicos, porque mi mayor preocupación es, hijo, tenemos tanto artículo tan aburrido de investigación, y cuando damos talleres, pues lo podemos, pero los investigadores somos los seres más aburridos del mundo cuando escribimos. Entonces, ese artículo lo voy a tener listo para enero, febrero, y habla de todo lo que hablamos aquí, lo condensa, teorías de terapia familiar, prácticas de crianza basadas en evidencia, etcétera. Y es en la mejor revista de terapia familiar en el mundo, yo creo que se llama Family Process. Tuve la oportunidad de trabajar ahí como vicepresidente. Y este artículo ha sido muy recibido, es el artículo que más han bajado los clínicos, entonces no para ponerme champú ahí, pero es un artículo muy bonito porque dentro de un lenguaje muy coloquial, muy sencillo, cubre todos los temas que vimos hoy, y ese sí se los prometo para inicios del año, porque no me puedo quitar la mascarilla de oxígeno antes. para poner el artículo, pero a finales del año se los prometo, ya va 80% la traducción, nada más necesita 2 semanas para terminarlo, pero yo se los hago llegar. Pero hoy te hago llegar el infográfico, y aquellos que puedan leer el inglés, también les hago llegar un par de publicaciones en inglés de todo lo que hablamos hoy. Muy bien, y todo lo que tú nos estás ofreciendo, nosotros lo subiremos en la página de Facebook del Colegio de Terapeutas Familiares y de Pareja. Claro que sí, claro. Y me voy a enfocar en publicaciones que sean muy sencillas, muy concretas, muy fáciles de digerir. Muchas gracias. Rubén, pues un gusto haber estado aquí contigo. Gracias por aceptar la invitación del Colegio de Terapeutas Familiares y de Pareja. Un tema del que podemos seguir horas y horas hablando, que seguramente luego te volvemos a invitar a una segunda parte. Y un espacio en donde fuimos desde la vida cotidiana a la historia de vida, a la persona, a la ciencia, y a los ejemplos prácticos y a las acciones prácticas, pues a qué la gente puede hacer en lo práctico. Entonces, muchas gracias. Siempre vas a ser bienvenido cuando quieras venir tú también. Y tienes un saludo muy cariñoso de Grace Parra, de tu hermana. Ay, un beso a mi hermana con mucho cariño. Que está aquí con nosotros y está desde las preguntas. Ella mandó varias de las preguntas y estuvo bien presente. Así es de que te lo pasamos porque sabemos que es con mucho cariño y sabemos la relación y el vínculo que tienen porque tú nos lo estás compartiendo también. Y muy agradecidos todos. Gracias a todas las personas que se conectaron, que se enlazaron a este evento, a este espacio, y esperamos en otros momentos invitarlos a otros temas, y en un futuro, a lo mejor ya en enero, que tengas tu artículo, a lo mejor tú mismo no lo puedes presentar. Claro. Entonces, claro. Me encanta. Fecha que luego vamos amarrando, ¿te parece? Sí, no, claro que me encantaría, que es de lo mismo, pero ahí entraría en más profundidad en las teorías que integramos, más ejemplos clínicos, etcétera. Muy bien. Entonces, muy atentos los chicos de la UPN, porque ahí van a llevar la segunda parte y todas las personas que están aquí. Este video se queda en la página del colegio, se queda para que lo puedan reproducir, para que lo puedan compartir, para que lo puedan llevar hasta sus escuelas, hasta sus casas, a donde gusten. La idea es difundir. Muchas gracias, muy amable. Pablo, te vamos a pedir que te quedes un momentito, salimos del aire y nos quedamos aquí. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Buenas noches a todos. Sí.